Hola, yo soy Gabriela Chileski y les voy a hablar sobre la toma de muestras en cerdos. En la medicina veterinaria se utilizan distintas pruebas diagnósticas a fin de evaluar el estado sanitario, productivo y reproductivo de los animales individuales y de la población. En general, las pruebas que se utilizan son complementarias a la obtención de datos y elaboración de la historia clínica y al examen físico-clínico de los animales, e involucran la remisión de muestras al laboratorio. El profesional veterinario recurre a la realización de estudios complementarios frente a la ocurrencia de cuadros endémicos o epidémicos de enfermedad, durante los cuales el arribar al diagnóstico causal es de fundamental importancia a fin de aplicar rápidas medidas terapéuticas y de control. En la práctica, mediante este proceso se logra, en el mejor de los casos, limitar el impacto económico que la enfermedad puede provocar en la granja. En la actualidad se tiende a implementar una rutina diagnóstica preventiva poblacional, mediante la cual, y recurriendo a estudios complementarios, se pueden identificar el agente potencialmente patógeno previo a las manifestaciones clínico-patológicas de la enfermedad. Un abordaje preventivo implica, en algún sentido, prever el futuro, lo que resulta mucho más difícil que revisar el pasado. Indudablemente los hechos pasados, o sea, la historia de la granja en este caso, serán muy útiles a la hora de realizar un diagnóstico de valor predictivo. Para un mejor aprovechamiento de las distintas herramientas diagnósticas, se impone primero tener en claro los objetivos del muestreo que vamos a realizar, conocer las ventajas y las limitaciones de cada una de las pruebas que vamos a solicitar, conocer los procedimientos generales para obtención de las muestras, el acondicionamiento y el envío de las mismas, y finalmente poner en juego nuestros conocimientos a la hora de interpretar los resultados y relacionarlos con las particularidades de las distintas enfermedades del cerdo. ¿Cuáles son las consideraciones generales a tener en cuenta? Cuando se recurre al laboratorio para el estudio de materiales, ya sean de animales vivos, de fetos o procedentes de una necropsia, la calidad y la confiabilidad de los resultados dependerá fundamentalmente de la selección y la preparación adecuada de las muestras, de su correcto embalaje y conservación y el uso de medios seguros y rápidos para el envío. En el mejor de los casos, los resultados serán tan buenos como las muestras que tomamos. Las muestras enviadas al laboratorio deberán estar acompañadas siempre de un protocolo, con la mayor cantidad de datos posible. ¿Qué datos se deben incluir? Lugar y fecha de la extracción, especie, raza, edad y sexo del individuo. Otros datos identificativos del animal, como tatuajes o caravanas, estado nutricional y reproductivo, nombre del propietario y del veterinario actuante, con la mayor cantidad de datos posibles para que podamos contactarnos con el propietario o con el veterinario actuante. Diagnóstico presuntivo o diagnósticos diferenciales, y si los hubiere, resumen de la historia clínica y datos previos al laboratorio, los cuales nos puedan orientar hacia un diagnóstico definitivo. Si bien es importante que el veterinario y el productor acuerden sobre los objetivos de realizar estudios complementarios, es una decisión del profesional veterinario el determinar el tipo y el número apropiado de muestras, así como la selección del grupo de animales a muestrear, de tal forma de asegurar la representatividad de la muestra. Por otro lado, también es importante tener presente que de cada estudio que se realice se obtendrá un resultado y no un diagnóstico, y será responsabilidad del profesional que remite la muestra interpretar en el contexto de caso este resultado. Determinación del tamaño de la muestra. En general, en la producción porcina, la evaluación del estado de salud de una unidad poblacional, ya sea la granja completa,
un galpón, una camada o algún grupo de cerdos es más importante que la evaluación del estado de salud de un cerdo individual. En este sentido, la determinación del tamaño de la muestra debe establecerse previamente a la obtención y remisión de las muestras para estudios complementarios. La estrategia para la determinación del tamaño muestral es la misma, sea para detectar algún patógeno, algún compuesto químico o síntomas clínicos cuantificables, como tos, estornudo o rascado, y se aplicará en cualquier tipo de prueba, ya sea serología, aislamiento de patógenos, PCR, monitoreo en frigorífico, score de narices, detección de residuos de antibióticos. Los factores que afectan el tamaño de la muestra básicamente son: objetivo de la prueba. Los objetivos pueden ser evaluar la eficacia de una vacuna o un plan de vacunación, descubrir infecciones subclínicas, diferenciar títulos de cepas vacunales de aquellos de cepas de campo, controlar animales de reposición, o sea, realizar un estudio comparativo de las infecciones entre la granja dadora y la granja receptora de los reproductores, determinar la presencia de la enfermedad en la granja o determinar la prevalencia de la enfermedad. Otro de los factores es la certeza y los límites de confianza o porcentaje de error con los que se desea trabajar, siendo recomendado trabajar con un 95 o con un 99% de confianza. Otro de los factores es la prevalencia estimada. Para el cálculo del número de animales requeridos a fin de detectar la infección, se necesitan conocer el nivel de confianza, que generalmente es del 95%, la frecuencia esperada de infección, que es la hipótesis sobre la cantidad de animales infectados, la exactitud o nivel de precisión y el número de animales en la población. Estudios previos han sugerido que 30 animales como mínimo, elegidos al azar, son suficientes para estudiar la prevalencia de una infección en una granja, independientemente del tamaño de la granja, siempre y cuando los animales estén en el mismo ambiente y tengan la misma edad. Si se conocen por estudios previos la prevalencia estimada, existen tablas que, con diferentes grados de confianza, indican el número de animales a utilizar. En general, en estos casos, se sugiere ser conservador al momento del cálculo de los animales a muestrear. Otro de los factores es el costo del muestreo y el costo de la prueba. Otros factores son las características inherentes de cada prueba, que son sensibilidad y especificidad. En el caso de las pruebas serológicas, la sensibilidad varía desde baja, de un 70 a un 80%, como ocurre en el caso de las pruebas de fijación de complemento, a una sensibilidad alta de un 90 a 95% en el caso de las pruebas de ELISA. Las pruebas de PCR, por ejemplo, son ejemplo excelente de sensibilidad. Un tamaño muestral mayor puede compensar en cierto grado la escasa sensibilidad de una prueba. En cambio, debería evitarse siempre el uso de pruebas de baja especificidad, o sea, con alto porcentaje de falsos positivos, ya que en estos casos el ajuste en el tamaño de la muestra no mejora la especificidad. El uso de pool en pruebas de alta sensibilidad y especificidad es adecuado, por ejemplo, cuando el objetivo sea detectar un patógeno en caso en que la prevalencia estimada sea muy baja, por ejemplo el 2%, y por lo tanto el tamaño muestral debe ser muy alto. De este modo, una muestra estará constituida por varias submuestras procedentes de distintos animales. Este tipo de muestreo se utiliza, por ejemplo, en las pruebas de PCR y en aquellas para la detección de residuos de antibióticos. Otro de los factores son las características de la enfermedad, su patogenia, su morbilidad, su mortandad y los factores de patogenicidad del agente a estudiar. Y otro de los factores es la precisión que le queremos asignar a nuestro estudio, ya que el valor que obtengamos de la muestra no será necesariamente el mismo que el de la población bajo estudio. Selección de los animales.
es conveniente elegir animales que estén atravesando la fase inicial de la enfermedad y que no hayan sido tratados. Nunca se deben seleccionar cerdos retrasados para su categoría y con signos clínicos muy manifiestos. En estos, la respuesta inmune reducirá las posibilidades de aislamiento del agente. En cambio, si se desea confirmar la presencia del agente a través de la respuesta inmunológica desarrollada en los animales infectados, será más apropiado obtener suero tanto de cerdos en la fase inicial de la infección como de animales convalecientes o también suero de animales no expuestos, infectados en fase aguda y recuperados. Toma de muestra de sangre. La toma de muestra de sangre para serología debe realizarse con cuidados y en condiciones mínimas para lograr obtener y remitir una muestra de calidad que permita un correcto diagnóstico y no altere los resultados de los distintos procesos analíticos a los que son sometidos en el laboratorio. ¿Cuáles son las condiciones de los tubos? Los tubos deben estar limpios, habiendo sido bien enjuagados con agua destilada, sin restos de detergente. Deben estar secos, ya que apenas una escasa humedad provoca hemólisis parcial. Deben ser secados en estufa o en horno, tanto los tubos como los tapones. Deben estar encintados con cinta de papel adhesiva o etiquetados para poder ser identificados en el momento del sangrado con el número de orden de sangrado o el número de animal correspondiente. Nunca se debe identificar los tubos en el tapón. Hay que tener en cuenta que la escritura con fibra marcadora directamente sobre el tubo puede borrarse fácilmente con el manipuleo de los mismos, aunque sea indeleble. Condiciones durante la toma de muestra de sangre. El lugar de extracción recomendado es la vena cava craneal, tanto para lechones como para animales adultos. Otro de los lugares posibles, aunque menos recomendado, es la vena marginal de la oreja. La toma de muestra de sangre se hace a través de la punción de la vena cava craneal. En los reproductores y en cerdos de más de 40 kilos, el sangrado se realiza con el animal en pie, sujetado del maxilar superior mediante un lazo especial para cerdos con un cable de acero o una soguita con una argolla chica en uno de sus extremos para formar un lazo alrededor del maxilar superior, teniendo en cuenta que el lazo es mejor que esté colocado detrás de los colmillos, ya que asegura que el animal no se suelte cuando tira hacia atrás. El sangrado se realiza con una aguja descartable 50-12 y una jeringa para hacer la aspiración. Antes del sangrado es aconsejable pasar un poco de solución yodada en el lugar de la punción. El lugar de la punción es por delante del manubrio del esternón, pero hacia un lado, en un hueco que se forma entre la unión de la primera costilla y el esternón, el cual se puede palpar con la punta del dedo índice. Una vez ubicado el lugar de la punción, en el caso de los reproductores o animales de más de 40 kilos, con el animal en pie, se introduce la aguja ya adosada a la jeringa, atravesando la piel gruesa y dura del cerdo, haciendo un poquito de fuerza. Una vez que atravesamos la piel, debemos orientar la aguja en sentido dorsal, caudal y medial, hasta que se siente muchas veces que se atravesó la pared de la vena o se observa que comienza a salir sangre abundante. Cuando vemos que sale sangre, no movemos la aguja y comenzamos con la recolección. En este caso, la sangre se colecta primero en la jeringa y luego, quitando la aguja, se descarga en el correspondiente tubo de sangrado debidamente rotulado. En el caso de los lechones, la extracción también se hace a través de la vena cava craneal. Los lechones pueden colocarse en decúbito dorsal sobre el piso, sobre una mesa, un cajón. Una persona sujeta al lechón por sus 4 miembros, de manera que los 2 miembros anteriores queden estirados hacia atrás.
mientras que la persona que toma la muestra de sangre toma la cabeza del animal por el hocico y lo sujeta para que no se mueva y lo empuja hacia abajo. De esta manera, el cuello del animal queda bien estirado. En este caso, el sangrado se realiza con una aguja 48 adosada a una jeringa para hacer la aspiración. Antes del sangrado es conveniente pasar una solución yodada para desinfectar el lugar de la punción. El lugar de la punción es por delante del manubrio del esternón, pero hacia un lado, en el hueco que se forma entre la unión de la primera costilla con el esternón, el cual se puede palpar con la punta del dedo índice. Una vez ubicado el lugar de la punción, se introduce la aguja adosada a la jeringa y se orienta la punta de la aguja hacia el codo del miembro anterior del lado opuesto al del sangrado. Se va introduciendo la aguja en esa orientación hasta que a veces se siente cuando se atraviesa la pared de la vena o se observa que comienza a salir sangre en forma abundante. Cuando vemos que comienza a salir sangre, no movemos la aguja y comenzamos con la recolección. En este caso, también la sangre se colecta primero en la jeringa, luego, quitando la aguja, se descarga en el correspondiente tubo de sangrado debidamente rotulado. Es importante no cargar los tubos más de la mitad o del 3/4 de su capacidad, colocarlos en posición horizontal y evitar los rayos directos del sol y el sobrecalentamiento a una temperatura de más de 40 grados centígrados. La toma de muestra de sangre a partir de la vena de la oreja se realiza con el animal en pie, sujetado del maxilar superior mediante un lazo especial. En primer lugar, se limpia la oreja con un paño de algodón seco. Si la oreja está húmeda, hay que secarla con un paño de algodón, con un papel o con alcohol. Se frota el pabellón auricular con un paño con antiséptico. Se palmean 4 a 5 veces el pabellón auricular a fin de ingurgitar las venas que cruzan la cara externa del pabellón y la que los bordean, y de esta manera se hagan visibles. Se comprime la base del pabellón auricular rodeándolo con los dedos de la mano a fin de evitar el retorno venoso y facilitar el ingurgitado de las venas allí presentes. La toma de muestra de sangre se puede realizar mediante 2 técnicas. En la primera se efectúa un corte punzante con una hoja de bisturí o una lanceta. Se colecta la sangre que se vierte a través de la punción en un tubo, teniendo la precaución de no arrastrar restos de pelo, de piel, de tierra y sobre todo de agua. Se pueden colectar como mínimo 4 a 5 centímetros cúbicos de la sangre. Si la cantidad recolectada resulta insuficiente, se debe repetir la operación en otro segmento de la vena, en otra vena o en el pabellón auricular del lado opuesto. Otra de las técnicas utilizadas es la punción con aguja y con jeringa. En este caso se utiliza una aguja 25/8 adosada a una jeringa, se introduce en la vena y se procede a la aspiración de la sangre. En ambos casos la sangre se deposita en un tubo, el cual luego es enviado al laboratorio. La desventaja que tiene esta técnica es que el volumen de recolección de sangre es poco y muchas veces la sangre se encuentra contaminada con pelos, piel o restos de material orgánico. La biopsia tonsilar es otra de las muestras utilizadas en la especie porcina, para el diagnóstico principalmente de la peste porcina clásica, entre otras enfermedades. Como ustedes saben, las tonsilas son nódulos solitarios o agregados de tejido linfoide difuso localizado en la lámina propia del paladar blando y en la faringe. En la especie porcina nos interesa la tonsila del paladar blando, que se localiza en la superficie ventral del paladar blando en contacto con la lengua. Esta tonsila se diferencia por ser una gruesa lámina folicular con numerosas fositas. Para la realización de la biopsia necesitaremos un abreboca, una pinza de Tischler o sacabocado, una linterna puntiforme y un lazo de acero para la sujeción del maxilar superior del animal.
El procedimiento se realiza con el animal en pie, sujetado al maxilar superior mediante un lazo especial. Una vez sujeto el animal, se procede a la colocación del abreboca. Con la linterna puntiforme localizamos a la tonsila y mediante el uso de la pinza sacabocado extraemos una pequeña porción del tejido tonsilar, el cual se deposita en un tubo para su posterior envío al laboratorio.